A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Iber, la audición Frente Amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal, Julio? Buenos días a todos los oyentes, una vez más por este dial, comunicándonos con todos ustedes. Esta audición de Pensando con Banderas del Iber, ya les decimos que tienen una forma de comunicación muy fácil, que es un SMS al 098-620-100, 098-620-100, o si no, pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Vamos a unos saluditos rápidos a Alejandro Barbazán y Karina, que son papás de Bruno del Colegio Lourdes, y Marcelo y Estela también, que son los papás de Juan Manuel, y al Pato Galle, que es el director técnico de Caute, que nos escuchan permanentemente los sábados cuando nos encontramos. Bueno, bienvenidos esos y todos los oyentes y las oyentes nuevos que tengamos hoy. Hoy es un día que venimos contentos, ¿no, Julio? Sí, muy contentos, un acto muy importante, donde realmente hubo un color, una fiesta, una algarabía muy importante en el Palacio Peñarol sobre los 42 años del primer acto del Frente Amplio, ¿no? Exactamente, fue un acto, a mí, es mi impresión, ¿no? Fue muy cálido, hubo mucho entusiasmo, hubo mucha gente de todos los departamentos que hicieron notar su presencia con carteles, con cánticos, estuvo animado. La ambientación fue una ambientación muy particular, porque no solamente las frases de Artigas estaban por todos lados, sino que Tabaré, que habló el primero en el acto, reivindicó que nosotros somos la herencia artiguista, llevándola a la práctica en nuestros gobiernos. Y toda la ambientación, les digo para aquellos que no lo pudieron ver, o no estuvieron o no lo pudieron ver por televisión, por Frente Amplio TV, era blanca, azul y roja, era una ambientación bien particular. Artiguista y Frente Amplista, ¿no? Artiguista y Frente Amplista. El discurso de Tabaré estuvo, para mí, muy bueno. No sé qué te pareció a vos. Muy bien, y nombrar la frase que realmente planteó de cómo se hace oposición. Cuando nosotros éramos oposición, era una oposición útil, que traía propuestas hacia el gobierno que estuviera de turno, y lo que plantea Tabaré, que esta oposición no es útil. Por lo tanto, quien no es útil en la oposición es inútil en el gobierno. A mí me encantó y así la frase. es la oposición. Y el discurso de Mónica Xavier como presidenta de Frente Amplio, que obviamente Mónica es muy querida, hay que ver cómo el aplauso cerrado cada vez que se mencionaba a nuestra presidenta, de todos nosotros los Frente Amplistas, en un discurso que fue largo, claro, porque son largas las conquistas y las mejoras y la superación de problemáticas que ha tenido estos dos gobiernos Frente Amplistas, y eso fue lo que enumeró, porque el centro de la tensión en este discurso, yo voy a leer solo una partecita que me parece que es lo que marca cuál fue el espíritu, ¿no? Que decía: es un camino que comenzamos hace 42 años, en el que alcanzamos el gobierno nacional hace 8, que lo renovamos por un impresionante apoyo popular, en el que cada uno de 2 uruguayos eligió al Frente Amplio nuevamente, apoyando su rumbo y su forma de gobernar. Eso significa una enorme responsabilidad que asumimos con el compromiso inquebrantable de generar condiciones de vida mejores, de dignidad, para todos los habitantes de este país y para la patria peregrina, que también es parte de nuestro pueblo. Por eso se ha encargado de repasar lo que pasó desde el 2002 a la fecha, poniendo punto final a la década perdida. Y dice que pasamos del estancamiento al crecimiento, de la exclusión a la integración, de la negación de derechos a los ciudadanos a los derechos para todos y todas, del pesimismo a la esperanza, desde el pasado al presente y al futuro. Y por esos motivos podemos afirmar que esta es la década ganada. Y este es nuestro objetivo.
y es el que comunicó Mónica a todos nosotros los Frente Amplistas, que este es el momento de desplegar una fuerte comunicación con la sociedad. Por lo tanto, el Frente Amplio tiene que salir a la calle, todos tenemos que salir a hablar, a comentar, a confrontar con la derecha en temas concretos. Para eso el Frente Amplio va a dar un gran instrumento que se llama los cuadernos de la realidad, que van a estar al alcance de todos los Frente Amplistas. De esto hablaremos en otras audiciones también, porque son relatos con mucho contenido informativo y político que permite definir las líneas argumentales de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer. Porque por eso es que nuestro Frente Amplio queremos que sea gobierno nuevamente con Tabaré repetidor. Muy bien, entonces lo que realmente se augura es, entre las encuestas y el acto de ayer, nuevamente un triunfo del Frente Amplio en el 2014 con Tabaré presidente, y que la oposición siga aprendiendo a ser oposición, que capaz que en estos 7 años se aprende. Muy bien. Tenemos la entrevista con Fernando Lorenzo, que no pudo venir porque hay agrupación de gobierno y por lo tanto está en estos momentos en la agrupación de gobierno. Y bueno, vamos a la musiquita y presentamos a Fernando. Llevando adelante memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas y sueños van de mano en mano. Presentamos al invitado, Charo. Sí. Hoy tenemos un reportaje a Fernando Lorenzo. Yo sé que todo el mundo lo conoce, es nuestro ministro de Economía, pero les cuento que Fernando Lorenzo nació en Montevideo, Uruguay, en el año 1960. Se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República con el título de licenciado en Economía. Fue director del Centro de Investigaciones Económicas entre el 97 y el 2004. Posee un diploma de la Universidad de París Dauphine en estudios en economía y finanzas internacionales, pero además tiene un doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid. Es presidente de la Red de Investigaciones Económicas del Mercosur, consultor nacional e internacional en temas económicos y financieros, autor de publicaciones y trabajo en investigación en temas macroeconómicos, de comercio y finanzas internacionales y métodos cuantitativos aplicados a la economía. Es docente de posgrados en economía en la Universidad de la República y también en la Universidad OT del Uruguay. Pero sobre todo es nuestro ministro de Economía, que fue interpelado. Nos seguimos comunicando entonces por el 098-620-100 y pensandoconbanderadeliber@gmail.com. Bueno, Fernando, un gusto estar contigo acá. Teníamos interés desde el programa Bandera de Liber tener un intercambio contigo debido inclusive a la interpelación que se ha vivido últimamente. Hemos hablado del rosario de interpelaciones que ha habido, pero creo que en esta hubieron temas muy importantes. Por ejemplo, la preocupación que ha metido la oposición sobre algunos temas. Por ejemplo, el tema inflacionario. ¿Cómo se maneja en el gobierno? Yo lo primero que quisiera decir es que la preocupación por la inflación es una preocupación que no surge porque la oposición se preocupa. La preocupación por la inflación, en primer lugar, fue establecido como prioridad política y como el principal problema macroeconómico del Uruguay desde hace un par de años, desde que estamos asistiendo a presiones inflacionarias nuevas en el país por parte del gobierno. Nosotros ya cuando en el año 2011 discutíamos en el Parlamento la primera rendición de cuentas de este periodo, ya en ese momento establecíamos la prioridad del tema inflacionario. Pero tampoco es que la inflación importa porque le importa al gobierno o porque la oposición encuentra una oportunidad para ocuparse de un tema que tiene actualidad. El problema es que la estabilidad de precios cada vez es más valorada por los uruguayos. Los uruguayos acostumbrados a vivir por décadas en altos niveles de inflación han encontrado en los últimos 8 años, los primeros 8 años consecutivos en muchísimo tiempo, en los cuales la inflación se encuentra por debajo de 10%, y ese marco de estabilidad, la gente lo valora, el pueblo uruguayo lo valora. Entonces, es absolutamente coincidente la prioridad del gobierno con una lectura de lo que tiene valoración social, porque no sería igualmente importante para un gobierno como el del Frente Amplio el tema de la inflación si a la gente no le importara la inflación. O sea, uno no se preocupa por la inflación porque queda bien tener inflación baja,
sino porque la estabilidad de precios es valiosa para la gente. Porque en la visión de la izquierda uruguaya, la inflación es lo que es el impuesto más regresivo posible, el impuesto más injusto posible. Porque es el impuesto que pagan aquellos que consumen. Porque la inflación se mide en Uruguay a través de las variaciones del índice de precio de consumo. Esa es la media de inflación, no importa si eso es la inflación o no, se mide de esa manera. Entonces, cuando los consumidores, que somos los uruguayos, y sobre todo los más humildes que gastan la totalidad de su ingreso en consumo, padecen la inflación, se transforma en sí mismo en algo que tiene valor político, más allá de que la estabilidad de precios es algo a preservar para que el resto de las cosas funcionen. Pero las presiones inflacionarias sobre las que estamos luchando tienen orígenes muy diversos. Por supuesto que la derecha en este país decide siempre cuáles son los argumentos preferidos para referirse a la inflación. ¿Le gusta decir que ella es el resultado del déficit fiscal? Sí, claro, siempre, porque no valoran nada de lo que hace desde el sector público. No valoran el plan Ceibal, no valoran la reforma de la salud, no valoran la educación, no valoran los gastos en infraestructura, no valoran el esfuerzo que se hace en materia de vivienda. Claro, todo eso se financia con gasto público. No lo valoran. Pero eso es valoración ideológica. Segundo, por supuesto que siempre dicen que el problema es de los asalariados que están presionando y las organizaciones de trabajadores que quieren ir más allá de lo que la estabilidad de precios permite. Eligen estos dos argumentos, permanentemente eligen estos dos argumentos. Eligen, por tanto, la conducta fiscal del gobierno y los reclamos de los trabajadores como el centro de atención de las presiones inflacionarias. No hay más nada que eso. No hay acontecimientos que tienen que ver con lo que ocurre, por ejemplo, con el comportamiento de los precios de los alimentos frescos, que tienen circunstancias climáticas y problemas de abastecimiento, y vaya, si hemos tenido problemas de ese tipo. No hay acontecimientos internacionales que hayan provocado aumentos muy importantes de precios que definen una buena parte de la canasta de consumo, como es el trigo, como son los cereales en general. No tienen en cuenta que la valorización de la carne, tan importante para nuestra producción agropecuaria y para el país, eso también se refleja en la realidad específica de los bolsillos de la gente. O sea, la inflación es un fenómeno complejo que la derecha elige siempre simplificar con estos dos sesgos, los dos ideológicos. Uno que tiene que ver con la valorización, la pobre valorización que hacen sobre todo lo que proviene de lo público. Eso es el déficit fiscal, por eso ponen tanto el énfasis. Y en segundo lugar, por la pretensión de atribuirle responsabilidades en las presiones inflacionarias sobremedidas a lo que ha sido un logro muy importante para las mejoras de estos años en el país, que es que los trabajadores son actores principales a través de la negociación colectiva en defender sus intereses y en ayudar al progreso social en el país. Por tanto, la inflación es un problema que el gobierno ataca, lo eligió como principal área de preocupación, y además el gobierno trabaja solidaria y conjuntamente tratando de resolver estos problemas. Sin duda el año 2002 está muy cerca todavía en años. Lo que está muy lejos es cómo se han instrumentado las políticas que lleva desde hace 8 años la izquierda. Yo recuerdo que en el 2012 hablaba teníamos un 17% de inflación, un 3,5% de déficit fiscal, un endeudamiento en dólares impresionante, una dolarización de la economía, que hoy eso está resuelto de otra forma. ¿Cómo se maneja el tema del déficit fiscal y el tema de la deuda externa? Yo creo que, en primer lugar, la situación fiscal es una situación sólida. Uruguay es reconocido nacional e internacionalmente que el trabajo que ha realizado el gobierno anterior y este gobierno en materia de dotar a la política fiscal de solidez, de prudencia, de cuidado, es indiscutible. El mejor indicador para ver lo que se ha hecho en materia de política fiscal es que nosotros nos encontramos con niveles de deuda que representaban 70% del PIB. 7 de cada 10 pesos producidos en el país eran deuda neta, deducidos los activos que teníamos, deuda que no está respaldada por otra cosa que por nuestro trabajo. Y hoy ese indicador está en 26 puntos del PIB. O sea, pasamos de casi 3/4 del esfuerzo productivo y del esfuerzo humano
anual del país a tener hoy la cuarta parte del esfuerzo productivo del país constituida como endeudamiento. La situación fiscal, además, nos permite, esa solidez de la política fiscal, nos permite aceptar que el déficit sea mayor en determinadas circunstancias para atender cosas que tienen que ver con la gente. Por ejemplo, el año pasado tuvimos, los 6 primeros meses del año pasado, fueron 6 meses en los cuales tuvimos los peores registros de precipitaciones, de lluvias, desde que se llevan registros. Hidraulicidad cero. Entonces, eso provocó que no pudiéramos utilizar la central de Salto Grande. Fue desde que está construido Salto Grande, fue el peor año de utilización de Salto Grande, pero el primer semestre fue lamentable absolutamente. Eso implicó sustituir agua por petróleo que no tenemos, e implicó un sobrecosto que representó una enorme cantidad de recursos que UTE pagaba y no podía recuperar, porque nosotros, el gobierno, respaldó a UTE diciendo: no podemos trasladarle la tarifa de los hogares, de las empresas, de los comerciantes, de los productores, no podemos trasladarle tamaño aumento de costos porque no llovió. Pero si no lo hicimos de esa manera, ¿dónde está? En el déficit fiscal está. ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Por qué antes no se podía hacer esto? Porque antes no se podía respaldar acciones de este tipo porque no había espalda con lo que hacerlo, no había margen con el que hacerlo. Los gobiernos, algunos políticos de la oposición no entienden estas cosas porque nunca tuvieron márgenes, porque siempre vivieron con el agua al cuello. Siempre vivieron. Hicieron que los uruguayos viviéramos siempre sin posibilidades y sin capacidades de respuesta. Siguiente cuestión. Nosotros estamos enfrentando, toda la región, no Uruguay, presiones sobre la apreciación de la moneda. ¿Qué significa esto? Presiones sobre eso que tanto preocupa, porque nuestra historia es muy dura en ese sentido, sobre bajadas del tipo de cambio que terminan provocándole problemas a la producción. El gobierno ha decidido tener una política, tanto el Banco Central como el gobierno, una política muy activa de evitar que eso ocurra, o que ocurra de la forma en que podría ocurrir. Estamos haciendo un esfuerzo formidable, un esfuerzo de tal tamaño que estamos, para poder comprar dólares y tener enormes niveles de liquidez como los que tiene el Banco Central y tiene el gobierno, tenemos que pagar un costo muy importante en términos de tasas de interés para hacer esa operación. No importa, yo creo que la gente no entiende exactamente cuál es el mecanismo a través del que esto ocurre, pero se está haciendo y representa más de entre 500 y 700 millones de dólares de costo por año sostener el tipo de cambio para que este no constituya un desestímulo muy grave para la producción nacional. Por supuesto que con todo derecho, quienes están en la producción y quienes exportan pretenderían que este esfuerzo fuera mayor, pero una cosa es decir que alguien pretenda que el esfuerzo sea mayor y otro que se diga que el esfuerzo no existe. El esfuerzo es muy considerable y representa una cifra enorme. Esa también está en el déficit fiscal. Por tanto, cuando uno dice ¿por qué hay déficit en Uruguay? Porque hay un gobierno que tiene margen y que construye márgenes para proteger a la producción, a los ciudadanos, como consumidores, como usuarios, como comerciantes, a los trabajadores. Es para defender equilibradamente lo que hemos construido. Por tanto, de vuelta, cuando existe una preocupación por el déficit fiscal, digo, la primera preocupación es por quien administra la política fiscal. Y vaya que es difícil administrar la política fiscal, porque la política fiscal es aquella en la que de la que dependen los recursos con los que se hacen las cosas valiosas en el país. O creemos que cada vez que una agencia pública, la educación, la salud pública, las políticas de vivienda, cuando reclaman recursos, ¿lo están haciendo para cosas no valiosas? En nuestra casa, en cada una de nuestras casas. Cuando alguien nos pide, algún familiar, algún componente de nuestro hogar, de nuestra familia, nos pide recursos que nosotros sabemos que no podemos utilizar como responsables de la administración del presupuesto de nuestra familia, ¿creemos que lo que nos están pidiendo es no valioso? ¿Siempre creemos que no es valioso? ¿Estamos seguros todos que vivimos en las casas que queremos vivir? ¿Estamos seguros que todos tenemos el acceso al bienestar que soñaríamos? No, sabemos que las limitaciones de recursos a veces imponen restricciones a los hogares, a las conductas, las mismas que pasan en los gobiernos.
Por tanto, yo cada vez que los compañeros de toda la serie de gobierno aspiran a más, lo primero que parto es de la comprensión. Ahora, a nosotros nos compete, quienes manejamos la política fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, nos compete arbitrar entre esos legítimos reclamos y la sustentabilidad de esto. Esto tiene que ser sostenible. Las transformaciones que están ocurriendo en Uruguay son muy profundas. Y la continuidad de las transformaciones y la consolidación de esas transformaciones depende de que no pase lo que pasaba siempre, que es que las etapas en las que se producían ciertos avances eran borradas en estampida, todos los logros, por crisis sucesivas que provocaban ajustes, desequilibrios, pobreza, pérdidas de empleo, emigración. Parece que nos olvidamos ya del Uruguay del desempleo, del Uruguay de la pobreza, del Uruguay de la pobreza extrema, del Uruguay de la emigración. Claro, la reversión de esos fenómenos lo que hace es que los uruguayos sintamos que podemos, que tenemos confianza. Antes teníamos el abatimiento más grande de confianza que puede tener un pueblo, justificado. Hoy que se revierte todo eso, transformamos la discusión sobre el déficit fiscal en la preocupación más importante. Yo aprendí tanto en mi militancia política como en mi formación profesional, que los instrumentos son instrumentos y los objetivos es lo que hay que tener claro. Jamás los instrumentos hay que volverlos, endiosarlos. Lo que importa son los resultados. Importan los resultados no porque sea un combate y una lucha por los resultados, no, porque en los resultados es donde mejor se ve el esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que ninguna sociedad avanza sin que los resultados sean resultados, sin que los resultados sean la consecuencia inmediata de algo que se trató de hacer deliberadamente. Las cosas no llueven. Y cuando han llovido son efímeras y no duran nada. Pero esto está durando lo que tiene que durar y va a durar mucho más. Ahora se viene una de las últimas rondas del Consejo de Salario. En particular las empresas públicas se está hablando de productividad, salario variable, inclusive mediciones hasta individuales de desempeño de los trabajadores del Estado. En lo que tiene que ver en la actividad privada, ¿se va a priorizar el crecimiento salarial en función de la productividad de las empresas? Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2005, la situación en el mundo del trabajo era bien distinta a la de hoy. Había altos niveles de desempleo, veníamos de un periodo de una caída absolutamente formidable de los niveles de remuneración de los trabajadores, teníamos una sangría emigratoria muy fuerte. En ese momento la prioridad que establecimos fue la recuperación del terreno perdido. En ese escenario, habernos preocupado demasiado sobre la productividad hubiera sido un error estratégico. Ahora, cuando nosotros tenemos hoy los menores niveles de desempleo de la historia, desde que se llevan registros nunca hubo tan poco desempleo en el país. Cuando además se están alentando muchos uruguayos a volver a apostar y a tratar de pelear la vida acá en Uruguay cuando la estaban peleando en otro lado. Cuando nos encontramos con una situación de los más altos niveles de empleo de la historia y los de empleo formal más altos de la historia. En ese momento, comparado con aquellas circunstancias, la preocupación por alinear las remuneraciones de los trabajadores al esfuerzo en materia de productividad tiene todo sentido. O sea, así como en el 2005, un intento de negociación basado en este argumento no hubiera estado apoyado en ningún elemento que permita ser defendido desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico. Hoy sí. ¿Por qué? Porque el progreso de los pueblos, de los países, depende en buena medida de lo que pasa con la productividad. Porque ¿qué es la productividad? Es aquello que no es tracción a sangre. La productividad es con el mismo esfuerzo producir más. Los que dicen que hay que producir más trabajando más, lo que dicen es que el crecimiento es tracción a sangre. La productividad es algo en el cual con el mismo esfuerzo mejoramos las técnicas de producción, mejoramos las condiciones de trabajo, los procesos productivos, la organización de cómo se produce. Eso es lo que consolida la productividad. Y estamos asistiendo al periodo de nuestra historia, desde que se llevan registros económicos, con mejores y mayores incrementos de productividad.
Ahora, eso se sostiene solo con inversión productiva. Porque la que es capaz de reorganizar y dotar de mejores formas de producir a la producción es el esfuerzo de inversión. Entonces, productividad e inversión y remuneraciones van a estar cada vez más entrelazadas. Ahora, el gobierno tiene una segunda preocupación en materia salarial, y es que sigue siendo una preocupación de un gobierno de izquierda las menores remuneraciones, aquellas remuneraciones más bajas. Entonces, seguiremos siendo sensibles, pero eso es por concepción ideológica. Por supuesto que eso, se valide o no se valide en la productividad, es un elemento adicional a considerar, pero la preocupación política ha estado permanentemente centrada en la sustentabilidad del proceso de mejoras salariales, pero sobre todo una preocupación muy especial por los salarios más bajos. Ese ha sido el esquema, seguirá siendo el esquema. Y nosotros tenemos la suerte de que confiamos en la negociación colectiva, seguimos confiando en la participación de los trabajadores, y los trabajadores responden a esa confianza con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y con mucha sensibilidad respecto a los problemas que están planteados. Fernando, una última pregunta porque nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Hubieron propuestas que lanzaste en la interpelación que se hizo el día miércoles, por ejemplo IVA, alquileres. ¿A qué se refieren esas propuestas? Sí, en primer lugar, el Frente Amplio hizo un compromiso de abatimiento de 2 puntos de la tasa básica del IVA, que nosotros ya hemos perfeccionado en términos de en qué consiste la propuesta y de qué manera se va a implementar. Ya se dio un primer paso devolviendo la integralidad del IVA, la totalidad del IVA, los 22 puntos actuales del IVA sobre los gastos realizados con todas las transferencias monetarias que el Estado hace a los sectores más vulnerables de la población. Eso es eso ya está en curso, eso ya es parte del cumplimiento de nuestro compromiso. Pero para cumplir la etapa que falta, estamos trabajando tecnológicamente en armar una red de transacciones que haga que le demos la rebaja para que la gente se entere de que la hubo, que ese 2%, por más que sienta poco o mucho, pero que sepa, que no haya duda de que lo está recibiendo. Y en segundo lugar, y tan importante como eso, que ayudemos a que no se estén financiando actividades que no formalizadas. No podemos fomentar la evasión a través de ese tipo de medidas. Estamos trabajando, lo vamos a hacer, vamos a cumplir nuestras promesas. Siempre cumplimos las promesas. Por supuesto que algunos viven reclamando lo que falta por cumplir, porque como nunca cumplieron, no estaban acostumbrados a cumplir con lo que se comprometía en las campañas electorales. Como los programas no tenían la relevancia que tienen para el Frente Amplio, siempre hay esa desconfianza. Respecto al tema de los alquileres, nosotros la sensibilidad que tenemos es... Este es un tiempo en el cual los alquileres han crecido bastante, han crecido por encima de lo que era su comportamiento habitual. Estamos preocupados por eso y vamos a presentar propuestas probablemente bastante innovadoras en términos de lo que implica para los inquilinos el peso del alquiler en su bolsillo, pero sin desequilibrar las cosas, sin tratar de introducir distorsiones que alejen algo que es muy importante, y es que los propietarios que ponen casas en alquiler tengan la confianza de que lo que el gobierno está pensando, lo que el gobierno va a poner arriba de la mesa, los tiene también en cuenta. Entonces, vamos a poner lo nuestro. Pero a mí, antes de comentar ningún detalle sobre esto, decir estamos trabajando. Y yo esta respuesta la doy en general. Mientras estamos trabajando en algo, estamos trabajando, no estamos haciendo anuncios previos. Lo que estamos diciendo, el tema nos preocupa, y nos preocupa por las buenas razones, porque al gobierno le preocupa el bienestar de la gente, y hay muy buena parte de la gente en nuestro país que alquila vivienda, y esa es una preocupación. Bueno, Fernando, vamos cerrando la audición. Estamos en el tema de educación planteando que Tabaré quede repetidor en el 2014, por lo tanto te deseamos el mejor de los éxitos en tu gestión, porque sin duda va a ser lo que empuje, entre otras cosas, que Tabaré vuelva a ser presidente. Y bueno, y desearte para River lo mismo que le está pasando a Nacional en la Libertadores. Ojalá, ojalá. Nosotros estamos en otras ligas. Bueno, gracias, Fernando. Gracias. Bueno, muy buena entrevista. Me parece que lamentablemente Bordaberry se tenga que comer esta pastilla 2 veces, ¿no? Primero en la interpelación y ahora en el programa. Que creo que no se escucha, pero bueno. Charo, nos tenemos que ir. Sí, nos están corriendo. 098-620-100
o pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Necesitamos, queremos que ustedes se comuniquen con nosotros, opinen sobre lo que oyen, sobre lo que decimos, porque entre todos estamos construyendo esta audición. Y seguimos con la encuesta, ¿no? Si Seguimos con la encuesta. Tiene que ser presidente en el 2014. Exacto. Nos encontramos el sábado que viene. Hasta el sábado y muy buena semana para todos. Horizonte más justo y Hasta aquí, Pensando con Banderas del Iber, la audición Frente Amplista. Les esperamos el próximo sábado desde las 10:30 horas para continuar charlando sobre los temas que nos interesan a todos con banderas, junto al Frente Liber Sereñi. banderas al ver.